El libro de Apocalipsis menciona 7 plagas devastadoras que caerán finalmente sobre este mundo después de cerrarse la puerta de la gracia. Será una época terrible para el planeta. El que no tenga refugio sufrirá una angustia consumidora. Por eso el Señor Jesucristo dio una advertencia para nosotros, que cuando lleguemos a ese momento estemos en el lado correcto. Esa advertencia se encuentra en Apocalipsis 16:15. Así que les invito a buscar Apocalipsis 16:15. Este será nuestro versículo principal de estudio, no solo en este tema, sino en el tema que sigue. Dice allí en Apocalipsis 16:15, está hablando Jesús. He aquí yo vengo como ladrón. Interesante, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un versículo clave, un versículo central en la última parte del libro de Apocalipsis. Nuevamente, Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora, quiero mencionarles que si ustedes tienen una Biblia que tiene letra roja en las declaraciones que hace Jesús, van a encontrar un fenómeno muy interesante. Y es que la última vez que habla Jesús en la primera parte de Apocalipsis es Apocalipsis 3:21. Luego Jesús no vuelve a hablar sino hasta Apocalipsis 16:15, si ustedes tienen esa Biblia de letra roja. Es decir, desde el capítulo 3:21 hasta el 16:15 se describen eventos, pero no habla Jesús. Quiere decir que esta declaración que se incluye aquí tiene que ser supremamente importante, porque las palabras las está hablando ni más ni menos que Jesús, no lo está diciendo Juan. Son palabras que está hablando Cristo Jesús. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿para quiénes es especialmente esta advertencia? ¿Será que esta advertencia es primordialmente para todas las personas del mundo? ¿O será que esta advertencia se aplica especialmente a la iglesia adventista del séptimo día? Vamos a Apocalipsis 3:18 para contestar esa pregunta. ¿Para quién es el mensaje de este versículo, Apocalipsis 16:15? Dice allí, en parte del mensaje a la iglesia de Laodicea, aquí está hablando Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Y noten ahora lo que dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra, ¿qué cosa? La vergüenza de tu desnudez. ¿Hay alguna conexión entre este versículo y Apocalipsis 16:15? ¿Cómo no? ¿Quiénes son los que están en peligro de hallarse desnudos en el tiempo de las plagas? La iglesia de Laodicea. Y yo pregunto, ¿quién es la iglesia de Laodicea? ¿Los metodistas? ¿Los testigos de Jehová? Bueno, ellos están incluidos también, pero especialmente, ¿quién es Laodicea? Es la iglesia adventista del séptimo día, nuestra iglesia. Así que esta advertencia de Apocalipsis 16:15 es especialmente para ¿quiénes? Para nosotros los adventistas. Cristo está diciendo, cuando llegue el momento de las plagas, después de cerrarse la puerta de la gracia, asegúrate que estés vestido con las vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El mensaje
es especialmente para los adventistas del séptimo día. Lo confirma el espíritu de profecía. Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. Dice la sierva del Señor en cuanto al mensaje a la iglesia de Laodicea: el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, al menos que se arrepientan. ¿A quiénes se aplica especialmente el mensaje a la iglesia de la Odisea? Dice ella, a los adventistas. ¿Y qué peligro hay? El peligro que existe es que Cristo vomite a la Odisea de su boca. Otra forma de decirlo es que serán zarandeados. El vomitar de la boca es lo mismo que ser zarandeados. Ahora, ¿cuán importante es este asunto? El zarandeo, el peligro de ser vomitado de la boca de Jesús. En Primeros Escritos, página 270, encontramos esta declaración. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Fíjense, lo que causa el zarandeo es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Lo que causa que muchos sean vomitados de la boca de Jesús es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Sigue diciendo: moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces lo que quiero que noten es que Apocalipsis 16:15 dice: estás seguro de estar vestido para que no andes desnudo y se vea tu vergüenza. Este mensaje es para la iglesia de la Odisea porque se dice lo mismo: vístete con vestiduras blancas para que no se descubra tu desnudez y vean tu vergüenza. Y este mensaje causará el zarandeo entre el pueblo de Dios. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 16 y el versículo 12. Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 12. Vamos a estudiar algunos aspectos hasta el versículo 16 de Apocalipsis 16. Dice en Apocalipsis 16 y el versículo 12: el sexto ángel, esta es la sexta plaga después del cierre de la gracia, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, nos preguntamos aquí, ¿qué representa el río Éufrates? ¿Qué significa el secamiento de las aguas del Éufrates? ¿Y quiénes son los reyes que vienen del oriente? Solo podemos dar una respuesta breve a estas preguntas. Este versículo se haya explicado en el capítulo 17. En el capítulo 17 se halla una ramera. Hablamos de la ramera anoche, ¿verdad? Una ramera. ¿Y a dónde está sentada la ramera? Está sentada sobre ¿qué? Sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas sobre las cuales está sentada la ramera? Esta iglesia apóstata. Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. ¿Y cómo se llama la ramera? Babilonia. Quiero que capten esto, muy importante. La ramera es una iglesia apóstata. Se sienta sobre muchas aguas que representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y el nombre de la ramera es Babilonia. Ahora, en el mensaje de la sexta plaga, dice en el versículo 12
que se derrama la sexta plaga sobre el río Éufrates. ¿Por qué ciudad pasaba el río Éufrates? Por Babilonia. Entonces yo pregunto, ¿qué significa el secamiento de las aguas del Éufrates? La ramera es Babilonia y se encuentra sentada sobre muchas aguas. Son las aguas del Éufrates. ¿Qué significaría entonces que las aguas se van a secar? Significa que aquellos sobre los cuales ella gobierna, ¿qué van a hacer? Le van a retirar su apoyo, se le van a secar, en otras palabras. Y esto va a preparar el camino ¿para qué evento? Para la venida de Cristo Jesús con los ángeles celestiales, que son los reyes que vienen del oriente. ¿Les quedó claro? Tendríamos que disponer de mucho más tiempo para estudiar en detalle y todos los versículos de la Biblia que explican esto, pero quiero que quede esto claro porque es básico para lo que vamos a estudiar en el resto del tiempo hoy y también vamos a estudiar en el culto divino. Nuevamente, la ramera se llama Babilonia. Está sentada sobre muchas aguas, que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Y nos dice que esas aguas se le van a secar y Babilonia va a caer. Y entonces el siguiente evento será la venida de Cristo Jesús. Cristo, el Rey de Reyes, y los ejércitos celestiales que vienen con él. Que aquí dice que se llama los reyes que vienen del oriente. Ahora, hay un punto que necesitamos entender, y es que lo que acabo de describir sucede en el tiempo de la sexta plaga, después del cierre de la gracia, inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Pero los versículos 13 y 14 que vamos a leer ahora ocurren antes de ese tiempo. Es decir, versículos 13 y 14, Juan está regresando a algo que sucedió antes del secamiento de las aguas del Éufrates. Es decir, los versículos 13 y 14 no están en orden cronológico con el versículo 12. Noten lo que dice el versículo 13 de Apocalipsis 16 y vamos a leer el 14 también. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Eso es lo mismo que la bestia que se levantó de la tierra en Apocalipsis 13. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, quiero que se imaginen esto. De la boca del dragón, que representa a los reyes del mundo, de la boca de la bestia, que representa el papado, y de la boca del falso profeta, que representa el protestantismo apóstata, salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca? Palabras, enseñanzas. Es decir, está saliendo de la boca de estos 3 poderes mensajes de 3 ángeles, porque los espíritus inmundos, ¿quiénes eran? Los espíritus inmundos que echaba Jesús eran ¿qué? Demonios, que son ángeles caídos. Es decir, esta triple alianza tiene 3 mensajes que salen de su boca. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis también Dios tiene 3 mensajes que presentan 3 mensajes verdaderos? ¿Cómo no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca de estos 3 poderes? Hay un propósito. Dice en el versículo 14, ¿por qué razón es que salen estos mensajes de la boca de estos 3 poderes? Dice, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Con qué fin? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que tenemos la triple alianza. 3 mensajes angélicos, pero angélicos de ángeles caídos. Y el propósito es reunir a todos los reyes de la tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de aliarlos contra el gobierno de Dios, para la batalla del gran Dios Todopoderoso. Ahora yo pregunto, ¿cuándo se realiza esta reunión? ¿Esta reunión se realiza después del cierre de la puerta de la gracia? ¿O se está realizando esa reunión ahora?
El dragón, la bestia y el falso profeta están reuniendo a todos los poderes de la tierra hoy para la batalla final contra Dios. ¿O será que en el momento de la sexta plaga de repente se reúnen todos contra Dios y contra su pueblo? No, está ocurriendo ahora. Es decir, que Apocalipsis 16:12 habla de cuando se secan las aguas en la sexta plaga. Pero el versículo 13 y 14 habla de cómo se reunieron estos poderes que llevaron finalmente a la sexta plaga. Ahora, quiero que noten, entonces, resumiendo, que tenemos dos grupos en el libro de Apocalipsis. El primer grupo recibe mensajes de 3 ángeles fieles que vienen del cielo. La Biblia dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. La Biblia dice que adoran a Dios el Creador. La Biblia dice que son reunidos en Jerusalén espiritual, que es la iglesia, y reciben el sello de Dios. Por el otro lado, hay otra reunión de parte de estos 3 poderes con los 3 ángeles apóstatas. Siguen en pos de la bestia en vez de seguir al Cordero. Adoran a la bestia en vez de adorar al Creador. Son reunidos en Babilonia espiritual en vez de ser reunidos en la Jerusalén espiritual. Y en vez de recibir el sello de Dios, ¿qué reciben? Reciben la marca de la bestia. Entonces yo pregunto, ¿cuántas reuniones se están realizando ahora? ¿Cuántas reuniones? 2. Los 3 mensajes angélicos de Dios están reuniendo al pueblo de Dios en su lado. Los 3 mensajes de los 3 ángeles caídos están reuniendo los poderes del mundo en el lado de Satanás. Hoy se están formando, en otras palabras, los 2 batallones, si podemos decirlo así. El dragón, la bestia y el falso profeta con sus 3 mensajes angélicos falsos reuniendo al mundo del lado de ellos. Por el otro lado, los 3 mensajes verdaderos de los 3 ángeles de Dios reuniendo a los fieles de Dios en el lado del Señor. 2 reuniones se están realizando hoy en el mundo. El espíritu de profecía nos dice claramente que los versículos 13 y 14 se aplican a nuestro tiempo. Vamos a leer una cita que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Fíjense cómo la hermana White va a decir que estos versículos 13 y 14 que hablan de la reunión de los impíos en el lado de Satanás se está realizando ahora antes de cerrarse la puerta de la gracia. Dice allí: el presente es un tiempo solemne y pavoroso para la iglesia. Los ángeles ya están ceñidos y esperan el mandato de Dios para derramar las copas de la ira de Dios sobre el mundo. El que te están reteniendo los vientos, están por soltar los vientos. Sigue diciendo: los ángeles destructores están llevando a cabo la obra de venganza, pues el Espíritu de Dios se está retirando, noten, se está retirando gradualmente de la tierra. Ahora escuchen, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal. ¿Va a reunir las fuerzas del mal en el futuro o ya está pasando? Ya está pasando. Dice, Satanás también está reuniendo a las fuerzas del mal, y ahora va a citar Apocalipsis 16, yendo a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos bajo su estandarte a fin de adiestrarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cuándo es que se están reuniendo los impíos? Ahora. ¿Y quiénes los están reuniendo? El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Y qué mensajes presentan ellos para reunirlos? 3 mensajes angélicos falsos. Yo pregunto, ¿el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también están haciendo una reunión? ¿También mandaron 3 ángeles para reunir al pueblo de Dios del lado de Dios? Y cuando terminen las 2 reuniones, los que están del lado de Satanás tendrán la marca de la bestia, y los que están del lado de Dios tendrán ¿qué cosa? El sello de Dios. Los impíos adorarán a la bestia y su imagen, mientras que los salvos adorarán a Dios, el Creador. 2 reuniones.
Entonces lo que quiero que entiendan es Apocalipsis 16:12 habla del momento en la sexta plaga cuando las muchedumbres le van a quitar su apoyo a la ramera. Pero antes de eso, los versículos 13 y 14 regresan y dicen, pero antes de eso hubo una reunión de dos grupos. Dios reunió a su pueblo con 3 mensajes angélicos y Satanás también reunió a los suyos con 3 mensajes angélicos y se formaron los 2 batallones, preparándolos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, volvamos a nuestro versículo clave. Apocalipsis 16:15. Es un versículo interesante. Da varios consejos este versículo. Vamos a examinarlos uno por uno. En Apocalipsis 16 y el versículo 15 dice Jesús, he aquí yo vengo como ladrón. Ahora necesitamos entender qué significa eso. Cuando Jesús dice, mire, ese tiempo, cuando se cierra la puerta de la gracia, se compara con la venida de un ladrón. Quiero leerles una cita un poco larga del Espíritu de Profecía, porque la gente piensa que la venida de Cristo como ladrón es la segunda venida de Jesús. La mayoría, si usted le pregunta a la mayoría de los adventistas, ¿qué significa Jesús cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón? Ellos dicen, eso es la segunda venida de Jesús. Pero no es la segunda venida de Jesús, la venida de Cristo como ladrón. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Permítame leer primero del Espíritu de Profecía y luego entonces vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Esta cita un poco larga se encuentra en el tomo 2 de los Testimonios, página 190 a la página 192. Y escuchen bien lo que dice la sierva del Señor. Los adventistas estamos esperando y velando por el regreso del Maestro, quien traerá la mañana, no sea que viniendo de repente nos haya durmiendo. Y luego la hermana White hace esta pregunta: ¿a qué tiempo se refiere aquí? Cuando Jesús dice que va a venir de repente, ¿a qué tiempo se refiere esto? Y luego dice, no se refiere a la revelación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar a un pueblo dormido. ¿No se refiere a qué? A la segunda venida de Jesús para hallar a un pueblo dormido. Entonces, ¿a qué se aplica? Dice, no, sino a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando se quite sus vestiduras sacerdotales y se vista con sus mantos de venganza, y cuando se dé el mandato, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensucie todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese es el cierre de la puerta de la gracia. A ese momento se refiere Jesús cuando dice que viene como ladrón. Sigue diciendo, cuando Jesús deje de interceder, fíjese, aquí está la clave, cuando Jesús deje de interceder por los hombres, los casos de todos quedan decididos para siempre. Este es el tiempo cuando Dios ajustará las cuentas con sus siervos. Para aquellos que han, ahora noten las palabras claves, para aquellos que han descuidado la preparación de pureza y santidad que los haría aptos para darle la bienvenida al Señor, el sol se pone en penumbra y oscuridad para nunca volverse a levantar. La gracia se cierra, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Y luego dice esto, está hablando del cierre de la gracia. Este tiempo finalmente sobrecoge a todos de repente. ¿Qué va a pasar cuando se cierre la puerta de la gracia? Va a sobrecoger a todos de repente. Y luego dice, y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas por la obediencia a la verdad, se hallarán durmiendo. Se cansaron de esperar y velar. No sé, se cansaron. Se volvieron indiferentes en cuanto a la venida de su maestro. Ellos no anhelaban su venida y pensaban que no era necesario velar en forma tan continua y perseverante. Habían quedado chasqueados en sus expectativas y podrían serlo de nuevo. Pensaban que aún había suficiente tiempo para despertarse. Querían estar seguros de no perder la oportunidad de asegurar un tesoro terrenal.
Pensaban que estarían seguros al acumular tanto de este mundo como pudieran, y al procurar este objetivo perdieron toda ansiedad e interés en la aparición del Maestro. Se volvieron indiferentes y descuidados, como si su venida estuviera aún distante. Pero mientras sus intereses estaban sepultados en sus ganancias mundanas, la obra de Cristo en el santuario celestial se cerró y ellos no estaban preparados. ¿A qué se refiere la venida del ladrón? Cuando se cierra la gracia. La iglesia adventista tiene un concepto que no tiene ninguna otra iglesia. Todos los demás cristianos dicen que hay que prepararse para la segunda venida de Jesús. La iglesia adventista enseña que hay que prepararse para el cierre de la gracia, porque si usted no está preparado para el cierre de la gracia, usted no va a estar preparado para la venida de Jesús. Porque según la Biblia, primero se cierra la puerta de la gracia, viene un terrible tiempo de angustia en el cual el pueblo de Dios estará aquí y luego viene la segunda venida de Jesús. Hay un periodo de tiempo entre cuando se cierra la puerta y cuando Cristo viene, y eso se conoce como el tiempo de angustia. Les menciono nada más para darle un par de ejemplos. ¿Han leído Mateo el capítulo 24? Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego entonces dice que antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio. ¿Qué no conoció la gente fuera del arca entre el tiempo cuando se cerró la puerta y cuando vino el diluvio? No sabían que estaban ¿qué? Perdidos. Ahora yo pregunto, durante ese periodo, porque se cerró la puerta y enseguida no llovió. Pasaron 7 días y luego llovió. Yo pregunto, ¿cuándo se perdieron los que estaban afuera? ¿Cuando comenzó a llover o cuando se cerró la puerta? ¿Hubo un tiempo entre los dos eventos? ¿Cómo no? ¿Ustedes creen que hubo un tiempo de angustia para Noé y su familia en el arca? Sí, imagínense, cada día pasa y nada, y nada, y nada. ¿Cómo creen que se portaron los que estaban afuera por cada día que pasó? Cada día más violentos. Es el tiempo de angustia. Pero después de ese periodo, empieza a llover y los impíos se dan cuenta que están perdidos. ¿Cuántos grupos había? La predicación de Noé dividió el mundo en ¿cuántos grupos? En 2. Los que entraron y los que se quedaron afuera. ¿Así va a pasar al final de la historia? Jesús dijo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora hablemos un momento de la venida como el ladrón. Pues Jesús dice, yo voy a venir como ladrón. Eso no es la segunda venida, es el cierre de la puerta de la gracia. Y déjenme decirles algo, hermanos y hermanas. Nosotros hablamos de cuando se cierra la puerta de la gracia para el mundo, pero si usted se llegase a morir hoy, su puerta de la gracia se cerró. Así que este mensaje hay que asimilarlo todo el tiempo. No podemos sencillamente decir, oh, bueno, el cierre de la gracia para el mundo. Cuando nosotros nos morimos ya se cerró la puerta. Cosa seria. Ahora, ¿qué significa esto, la venida del ladrón? Vamos a darles una ilustración. Aquí en Victorville se pone frío en el invierno, en el mes de diciembre se pone frío, frío de noche. Pues quiero que se imaginen que ustedes se fueron a trabajar, trabajaron duro durante el día, regresaron a la casa, comieron una buena cena, se sentaron a ver las noticias en la televisión, se quedaron como medio dormidos en la silla cómoda de la sala. Y entonces dice, yo me voy a acostar porque estoy demasiado cansado. Se acuesta debajo de la cobija calientico porque bajó el termostato. Sabrosito, calientico debajo de las cobijas. Y cuando está lo más de cómodo dice, se me olvidó trancar la puerta. Me da una flojera salir debajo de estas cobijas tan calienticas, porque la temperatura en la casa está fría. Yo llevo viviendo en esta casa 25 años y nunca ha llegado el ladrón. Y en vez de velar, se duerme. Pues da la casualidad de que a medianoche llega el ladrón
y encuentra la puerta abierta y dice, esto es demasiado bueno para creerlo. Y entra por la puerta destrancada, se roba la cámara de video, se roba el celular, se roba los jueguitos que juegan los muchachos, gloria a Dios por eso. Se roban el televisor, aleluya. Y los que están en la casa están inconscientes de que el ladrón vino. ¿Cuándo se dan cuenta los que están en la casa que vino el ladrón? Cuando se despiertan por la mañana, pero ya es demasiado tarde. ¿Se cerró la puerta de la gracia antes de que descubriera la gente que había venido el ladrón? ¿Cómo no? Así que cuando Jesús dice, yo vengo como ladrón, lo que Jesús está diciendo, mire, yo voy a cerrar la puerta de la gracia y en el mundo van a estar inconscientes de que la puerta se cerró y solo se van a dar cuenta cuando yo venga en poder y gloria, y entonces será demasiado tarde. ¿Están entendiendo lo que dice Jesús cuando vengo como ladrón? Y recuerden, no solo se refiere al cierre de la gracia para el mundo, sino cuando nos morimos, ya Cristo vino como ladrón. Y si no estábamos velando y no estábamos listos, como dice en Venezuela, estamos fritos. Así que lo primero de este versículo dice, mira, cuando llegue ese momento de la sexta plaga, ya Cristo habrá venido como ladrón. Asegúrate de que estés en el lado correcto. Segundo consejo de este versículo. Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ¿qué? El que vela. ¿Qué significa bienaventurado el que vela? Hermanos y hermanas, velar es lo contrario de dormir. Significa estar despierto, alerta, vigilando, consciente de lo que está ocurriendo. Eso es lo que significa la palabra velar. Note Mateo 24, vamos a leer algunos versículos sobre lo que significa velar. Mateo 24 y el versículo 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Aquí dice el Señor Jesucristo, esto es inmediatamente después de hablar de los días de Noé. Mateo 24, 42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿A qué se refiere esa venida? ¿La segunda venida? No, al cierre de la gracia, dice. Pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, la puerta de la gracia se va a cerrar cuando tú menos lo piensas. Note Mateo 25, 13. ¿Han leído la parábola de las 10 vírgenes? Casi todos los adventistas dicen que cuando se cierra la puerta es la segunda venida de Jesús. Pero el cierre de la puerta en la parábola de las 10 vírgenes no es la segunda venida de Jesús. Porque después que se cierra la puerta, las vírgenes fatuas todavía tienen tiempo para tratar de conseguir aceite, pero es demasiado tarde. Si fuera la segunda venida, las vírgenes fatuas hubieran sido destruidas. Pero después de cerrarse la puerta, ellos dicen, ay, tenemos que prepararnos ahora, pero ya no pueden porque la puerta se cerró. Note Mateo 25, 13, el consejo que da Jesús. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y no está hablando de la segunda venida, está hablando del cierre de la puerta de la gracia, cuando Cristo viene a su Padre para cerrar la puerta de la gracia. Note Mateo 26, 38 y el versículo 40. ¿Te recuerdas los discípulos que estaban en el huerto de Getsemaní? ¿Qué les dijo Jesús? Les dijo, velen. Es decir, quédense despiertos. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a anotarlo, Mateo 26, 38 y luego el versículo 40. Entonces Jesús les dijo, mi alma está triste, muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y ¿qué? Velad conmigo, estén despiertos, porque Satanás va a traer grandes tentaciones.
Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló que durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué significa velar? Significa estar despierto ante lo que está ocurriendo. Note también Apocalipsis 3 y el versículo 3. Apocalipsis 3 y el versículo 3. Nuevamente dice, vela porque yo voy a venir como ladrón. Dice allí en Apocalipsis 3 y el versículo 3. Está hablando a la iglesia de Sardis. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si eso fuera la segunda venida, la gente sabría. La gente sabría si esto se refiere a la segunda venida. La gente sabría que ese es el momento cuando vino Jesús. Claro, pero esto no está refiriéndose a la segunda venida. Esto se refiere a qué momento. Al cierre de la puerta de la gracia. Mis hermanos y hermanas, la iglesia adventista es la única iglesia en el mundo que yo conozco que tiene este concepto. ¿Sabe lo que enseña el mundo cristiano? Los evangélicos y los pentecostales enseñan que los fieles van a ser llevados al cielo antes de la tribulación. ¿Es así o no es así? Van a estar en el cielo, no van a pasar por la tribulación y luego después van a regresar a este mundo con Cristo 7 años después. ¿No creen que van a pasar por la tribulación? ¿Ustedes creen entonces que van a velar y van a preocuparse por eso? No, Satanás no quiere que sepamos que se va a cerrar la puerta, viene un tiempo de angustia terrible, nuestra fe será probada y luego es que Cristo vendrá, pero cuando Cristo venga es demasiado tarde ya para prepararse. Escuchemos ahora el capítulo 40 del libro Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. El tiempo de angustia. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12, verso 1. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada, el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo, el reino, y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley, los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, el Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán.
El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados, su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente, por parte de una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, los mate. El romanismo en el Viejo Mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto, y no paz, hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto, que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser librado de manos de Esaú, representa la prueba por la que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Debido al engaño practicado para asegurarse la bendición que su padre intentaba dar a Esaú, Jacob había huido para salvar su vida, atemorizado por las amenazas de muerte que profería su hermano. Después de haber permanecido muchos años en el destierro, se puso en camino por mandato de Dios para regresar a su país, con sus mujeres, sus hijos, sus rebaños y sus ganados. Al acercarse a los términos del país se llenó de terror al tener noticia de que Esaú se acercaba al frente de una compañía de guerreros, sin duda para vengarse de él. Los que acompañaban a Jacob, sin armas e indefensos, parecían destinados a caer irremisiblemente víctimas de la violencia y la matanza.
A esta angustia y a este temor que lo tenían abatido se agregaba el peso abrumador de los reproches que se hacía a sí mismo, pues era su propio pecado el que le había puesto a él y a los suyos en semejante trance. Su única esperanza se cifraba en la misericordia de Dios, su único amparo debía ser la oración. Sin embargo, hizo cuanto estuvo de su parte para dar reparación a su hermano por el agravio que le había inferido y para evitar el peligro que le amenazaba. Así deberán hacer los discípulos de Cristo al acercarse el tiempo de angustia, procurar que el mundo los conozca bien, a fin de desarmar los prejuicios y evitar los peligros que amenazan la libertad de conciencia. Después de haber despedido a su familia para que no presenciara su angustia, Jacob permaneció solo para interceder con Dios. Confiesa su pecado y reconoce agradecido la bondad de Dios para con él, a la vez que humillándose profundamente invoca en su favor el pacto hecho con sus padres y las promesas que le fueran hechas a él mismo en su visión en Betel y en tierra extraña. Llegó la hora crítica de su vida, todo está en peligro. En las tinieblas y en la soledad sigue orando y humillándose ante Dios. De pronto una mano se apoya en su hombro. Se le figura que un enemigo va a matarle, y con toda la energía de la desesperación lucha con él. Cuando el día empieza a rayar, el desconocido hace uso de su poder sobrenatural, al sentir su toque, el hombre fuerte parece quedar paralizado y cae, impotente, tembloroso y suplicante, sobre el cuello de su misterioso antagonista. Jacob sabe entonces que es con el ángel de la alianza con quien ha luchado. Aunque incapacitado y presa de los más agudos dolores, no ceja en su propósito. Durante mucho tiempo ha sufrido perplejidades, remordimientos y angustia a causa de su pecado, ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. El visitante celestial parece estar por marcharse, pero Jacob se aferra a él y le pide su bendición. El ángel le insta, suéltame, que ya raya el alba, pero el patriarca exclama, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Qué confianza, qué firmeza y qué perseverancia las de Jacob. Si estas palabras le hubiesen sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera caído muerto, pero lo que se las inspiraba era más bien la seguridad del que confiesa su flaqueza e indignidad, y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Luchó con el ángel, y prevaleció. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error, prevaleció sobre la majestad del cielo. Se aferró tembloroso a las promesas de Dios, y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo para que otros imitasen su ejemplo, se le cambió el nombre, en lugar del que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Ya no temía arrostrar la ira de su hermano, pues el Señor era su defensa. Satanás había acusado a Jacob ante los ángeles de Dios y pretendía tener derecho a destruirle por causa de su pecado, había inducido a Esaú a que marchase contra él, y durante la larga noche de lucha del patriarca, Satanás procuró embargarle con el sentimiento de su culpabilidad para desanimarlo y apartarlo de Dios. Jacob fue casi empujado a la desesperación, pero sabía que sin la ayuda de Dios perecería. Se había arrepentido sinceramente de su gran pecado, y apelaba a la misericordia de Dios. No se dejó desviar de su propósito, sino que se adhirió firmemente al ángel e hizo su petición con ardientes clamores de agonía, hasta que prevaleció. Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados les han sido perdonados,
pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus ángeles. Los reclama como presa suya y pide que les sean entregados para destruirlos. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. De todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, si haga paz conmigo. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida, pero, en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor, no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto,
confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero, lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego, debe consumirse su mundanalidad, para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como en tensión todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poca fe, están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aun en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado, tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación, con la aprobación divina, valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. La juventud no se dejaría seducir por el pecado si se negase a entrar en otro camino que aquel sobre el cual pudiera pedir la bendición de Dios. Si los que proclaman la última solemne amonestación al mundo rogasen por la bendición de Dios, no con frialdad e indolencia, sino con fervor y fe como lo hizo Jacob, encontrarían muchas ocasiones en que podrían decir: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Serían considerados como príncipes en el cielo, con poder para prevalecer con Dios y los hombres. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera.
La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieren en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme, es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos a Él, a que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y humildad de Jesús. El Señor nos está presentando siempre, no el camino que escogeríamos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea, en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamaba en el cielo: «¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo!». Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando el fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: «Cristo ha venido. Cristo ha venido». El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador, cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles,
que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las sagradas escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Además, no se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Se atendrán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ello les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Dispondrá las cosas de modo que el camino les esté obstruido, los aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y que el día de la prueba los sorprenda como ladrón. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el obscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Sión empero ha dicho, me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aun las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros,
le toca a él en la niña de su ojo. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. Su paciencia para con los impíos da a estos alas en sus transgresiones, pero su castigo no será menos seguro ni terrible por mucho que haya tardado en venir. Jehová se levantará como en el monte Perasim, y se indignará como en el valle de Gabaón, para hacer su obra extraña, y para ejecutar su acto extraño. Para nuestro Dios misericordioso la tarea de castigar resulta extraña. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío. El Señor es compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Sin embargo, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Jehová es lento en iras y grande en poder, y de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Él vindicará con terribles manifestaciones la dignidad de su ley pisoteada. Puede juzgarse de cuán severa ha de ser la retribución que espera a los culpables, por la repugnancia que tiene el Señor para hacer justicia. La nación a la que soporta desde hace tanto tiempo y a la que no destruirá hasta que no haya llenado la medida de sus iniquidades, según el cálculo de Dios, beberá finalmente de la copa de su ira sin mezcla de misericordia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles: vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos, y las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Del mismo modo Cristo declaró que los judíos de su tiempo eran culpables de toda la sangre de los santos varones que había sido derramada desde los días de Abel, pues estaban animados del mismo espíritu y estaban tratando de hacer lo mismo que los asesinos de los profetas. En la plaga que sigue, se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo: el campo fue destruido, enlutóse la tierra. Porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová: muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio.
Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les escucharé, yo, el Dios de Israel, no los abandonará. Mas aunque la higuera no floreciere, y no hubiere fruto en la vid, aunque faltare el producto del olivo, y los campos nada dieren de comer, aunque las ovejas fueren destruidas del aprisco, y no hubiere vacas en los pesebres, sin embargo, los que teman a Jehová se regocijarán en él y se alegrarán en el Dios de su salvación. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Sin embargo, por lo que ven los hombres, parecería que los hijos de Dios tuviesen que sellar pronto su destino con su sangre, como lo hicieron los mártires que los precedieron. Ellos mismos empiezan a temer que el Señor los deje perecer en las manos homicidas de sus enemigos. Es un tiempo de terrible agonía. De día y de noche claman a Dios para que los libre. Los malos triunfan y se oye este grito de burla: ¿dónde está ahora vuestra fe? ¿Por qué no os libra Dios de nuestras manos si sois verdaderamente su pueblo? Pero mientras esos fieles cristianos aguardan, recuerdan que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario los sacerdotes y príncipes gritaban en tono de mofa: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Mateo 27, verso 42. Como Jacob, todos luchan con Dios. Sus semblantes expresan la agonía de sus almas. Están pálidos, pero no dejan de orar con fervor. Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza estacionados en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos al peligro. Pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que beber de la copa y ser bautizado con el bautismo.
La misma dilación que es tan penosa para ellos, es la mejor respuesta a sus oraciones. Mientras procuran esperar con confianza que el Señor obre, son inducidos a ejercitar su fe, esperanza y paciencia como no lo hicieron durante su experiencia religiosa anterior. Sin embargo, el tiempo de angustia será acortado por amor de los elegidos. ¿Y acaso Dios no defenderá la causa de sus escogidos, que claman a él día y noche? Os digo que defenderá su causa presto. Lucas 18, versos 7 y 8, el fin vendrá más pronto de lo que los hombres esperan. El trigo será recogido y atado en gavillas para el granero de Dios, la cizaña será amarrada en haces para los fuegos destructores. Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. En todos los tiempos Dios se valió de santos ángeles para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales tomaron parte activa en los asuntos de los hombres. Aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo, vinieron como hombres en traje de caminantes. Hubo casos en que aparecieron ángeles en forma humana a los siervos de Dios. Descansaron bajo los robles al mediodía como si hubiesen estado cansados. Aceptaron la hospitalidad en hogares humanos. Sirvieron de guías a viajeros extraviados. Con sus propias manos encendieron los fuegos del altar. Abrieron las puertas de las cárceles y libertaron a los siervos del Señor. Vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra de sepulcro del Salvador. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes les gusta ridiculizar y oprimir. Aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, ha sido frecuente que en sus asambleas hablaran ángeles. Ojos humanos los han mirado, oídos humanos han escuchado sus llamamientos, labios humanos se han opuesto a sus indicaciones y han puesto en ridículo sus consejos, y hasta manos humanas los han maltratado. En las salas de consejo y en los tribunales, estos mensajeros celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad y se han demostrado más capaces de defender la causa de los oprimidos que los abogados más hábiles y más elocuentes. Han frustrado propósitos y atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. En la hora de peligro y angustia, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, verso 7, el pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Y cuando se les pregunta a los centinelas, ¿qué hay de la noche?, se oye la respuesta terminante, la mañana viene, y también la noche. Isaías 21, verso 11 y 12, la luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. Tanto la mañana como la noche van a principiar, la mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. Mientras el pueblo militante de Dios dirige con empeño sus oraciones a Dios, el velo que los separa del mundo invisible parece estar casi descorrido. Los cielos se encienden con la aurora del día eterno, y cual melodía de cánticos angélicos llegan a sus oídos las palabras:
manteneos firmes en vuestra fidelidad. Ya os llega ayuda. Cristo, el vencedor todopoderoso, ofrece a sus cansados soldados una corona de gloria inmortal, y su voz se deja oír por las puertas entornadas. He aquí que estoy con vosotros. No temáis. Conozco todas vuestras penas, he cargado con vuestros dolores. No estáis lidiando contra enemigos desconocidos. He peleado en favor vuestro, y en mi nombre sois más que vencedores. Nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar al alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. Cierto, tornarán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de, hombre, que es mortal, del Hijo del Hombre, que por heno será contado? Y hasta ya olvidado de Jehová tu Hacedor, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir, mas, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso se da prisa para ser suelto, por no morir en la mazmorra, ni que le falte su pan. Empero yo Jehová, que parto la mar, y suenan sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí. Isaías 51, versos 11 al 16. Oye pues ahora esto, miserable, ebria, y no de vino. Así dijo tu Señor Jehová, y tu Dios, el cual pleitea por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, la hez del cáliz de mi furor, nunca más lo beberás. Y ponerlo en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, encórvate, y pasaremos. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como camino, a los que pasan. Isaías 51, versos 21 al 23. El ojo de Dios, al mirar al través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo, cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. Ellos me serán un tesoro especial, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día que yo preparo, y me compadeceré de ellos, como un hombre se compadece de su mismo hijo que le sirve. Malaquías 3, verso 17. Si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuese entonces derramada, no sería ya, como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamamientos de la misericordia hasta que éstos ya no se dejan oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. El salmista dice, me esconderá en su pabellón en el día de calamidad, me encubrirá en lo recóndito de su tabernáculo. Salmo 27, verso 5, Cristo ha dicho, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti, escóndete por un corto momento, hasta que pase la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. Isaías 26, versos 20 y 21, gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida.